Estimados participantes, le habla su facilitadora Jenny Mago. Este objeto de aprendizaje corresponde a la segunda actividad que deben realizar en este taller de estrategia y elaboración de anteproyectos de investigación. En esta segunda unidad ya pasamos a lo que es la creación de los objetivos. Y dentro de los criterios para elaborar los objetivos, tenemos que debemos saber cómo formular estos objetivos. Recuerden que los objetivos de una investigación son enunciados que se expresan o que expresan lo que se espera saber, lo que aspiramos saber. Para su formulación, comience con un verbo infinitivo y luego indique aquello que usted pretende estudiar y conocer. Obviamente, la construcción de estos objetivos tienen que estar enlazados con la formulación de las preguntas de investigación que ya ustedes elaboraron la semana pasada. Si les resulta complicado precisar sus objetivos, trate de responder las siguientes preguntas. ¿Qué es lo que yo deseo saber? ¿Qué información o resultado yo espero obtener? Obviamente, debe estar dirigido a los elementos básicos del problema. O sea, es todo un hilo conductor. Cuando yo expreso el problema y construyo las preguntas de investigación, estas deben responderme a las inquietudes que reflejen ese problema y por ende, entonces, los objetivos deben responder a estas preguntas. En definitiva, los objetivos son las mismas preguntas de investigación con el verbo en infinitivo. Este debe ser medible y observable. Cuando hablamos de medible es, por ejemplo, si yo voy a realizar un diagnóstico, yo tengo que poner en ese objetivo que es realizar un diagnóstico, porque yo puedo realizar 2 diagnósticos dependiendo del tipo de investigación. Si yo me planteo que voy a desarrollar o voy a diseñar una capacitación, pueden ser 2 capacitaciones. Esto debe ser medible y observable. Deben ser claros y precisos, deben seguir un orden metodológico y deben expresarse en un verbo infinitivo. Recuerden que estos objetivos, especialmente en la manera como yo les conduzco, considero que no deben tener más de 4 objetivos específicos. Aquí también presentamos una tabla con los diferentes niveles de acuerdo a los tipos de objetivos que se van a construir. Por ejemplo, en el nivel 1 tenemos nivel de conocimiento, el 2 de comprensión, el 3 de aplicación, el 4 de análisis, el 5 de síntesis y el nivel 6 de evaluación. Solamente vamos a mencionar 2 de la lista, pero ustedes se pueden apoyar en este para la construcción de sus objetivos. En el nivel 1 de conocimiento, por ejemplo, tenemos el verbo adquirir, tenemos también el verbo combinar. Cuando es de comprensión, también podemos utilizar el mismo verbo combinar o dar. Ahí tienen otros que pueden también utilizarlo. En el nivel 3 de aplicación puede ser el mismo aplicar, actuar, adoptar. En el nivel 4 de análisis, por ejemplo, el de analizar, categorizar. En el nivel 5 de síntesis tenemos el de agrupar y en el de evaluación también podemos tener el de confirmar, el de chequear, el de constatar. Así ustedes pueden utilizar el que más se adapten para dar respuesta a su investigación. Pasamos entonces al apartado de la justificación. La justificación lo que hace es explicar la importancia del problema con argumentos y datos estadísticos. Constatar que este tipo de investigación no se haya realizado es sumamente importante. Evidenciar la necesidad de profundizar, realizar el estado del arte de la literatura, hacer un análisis de factibilidad, identificar los beneficiarios y explicar el impacto social. La importancia del problema es lo que nos dice a nosotros por qué es necesario, qué es lo que esto va a resolver.
También constatar de este tipo de investigación que no se haya realizado es sumamente importante porque no hay que llover sobre mojado, o al menos no se haya realizado para la instancia que se necesita mejorar. Realizar el estado del arte, la literatura, no abre mucha visión de qué se ha escrito sobre la temática. Hacer un análisis de factibilidad, qué tan necesario es esta investigación, si yo cuento con los recursos humanos, si cuento con los recursos económicos, si cuento con el apoyo del centro educativo, porque aunque yo haya identificado una necesidad y una oportunidad de mejora o un problema, si el centro educativo no se sienten las condiciones para que se realice la investigación, entonces esto no va a poder ser. Identificar los beneficiarios, y los beneficiarios al término de esta investigación van a ser los alumnos, van a ser los profesores, va a ser el equipo de gestión, van a ser ambos. Y obviamente toda investigación tiene un impacto social. Pasando también al apartado de la delimitación del tema, a veces debe delimitarse el problema en diferentes ámbitos. Aquí estamos planteando algunos de los ámbitos, por ejemplo, el ámbito geográfico, identificar el área geográfica que abarcará el estudio sin referirse todavía a aspectos que tengan que ver con el muestreo. También delimitarlo en la institución para qué centro educativo usted lo va a hacer. El personal, se definen las características de la población a estudiar, temporal, el proceso, el tiempo en que se va a abordar la investigación, y temático, se analizan los posibles temas a tratar. Con relación al método de investigación, se entiende como método el procedimiento, la vía, el camino que el investigador pretende seguir para recolectar los datos necesarios de la investigación. El objeto de la investigación determinará el método que se va a utilizar. En el siguiente slide podemos ver los diferentes métodos de investigación. Tenemos el método inductivo, que se utiliza el razonamiento para obtener conclusiones que parten de hechos particulares aceptables como válidos. Y el deductivo, el razonamiento parte de conclusiones generales para llegar a explicaciones particulares. El método inductivo-deductivo es un híbrido entre ambos. El método hipotético-deductivo, este método consiste en un procedimiento que parte de una aseveración en calidad de hipótesis y buscar refutar o falsear tales hipótesis. El método histórico son fenómenos culturales que consisten en establecer semejanza. El método analítico es un proceso cognoscitivo que consiste en descomponer un objeto de estudio separando cada una de las partes. Y el método sintético consiste en integrar los componentes dispersos del objeto de investigación. Y entonces tenemos métodos para recolectar datos. Tenemos las entrevistas personales, entrevistas telefónicas, cuestionario, la observación, encuestas en línea, grupos focales, paneles en línea, entre otros. Es sumamente importante que nosotros entonces definamos cuáles van a ser los métodos para recolectar estos datos. Los que más se utilizan, o sea, los que se utilizan con familiaridad, son los cuestionarios, que usualmente son construidos con preguntas cerradas. A la hora de elaborar estos cuestionarios, tenemos que hacer uso de nuestro marco teórico. Y ese marco teórico es que no solamente usted va a construir una pregunta con ítem, sino quizás tal vez es que haga uso de la información, porque para eso se hace un marco teórico, y usted pueda darle opciones a esa persona entrevistada. ¿Qué le va a permitir cuando usted elabora ese cuestionario de esa manera? Que a la hora, cuando esté realizando la tesis, que tenga que desarrollar la discusión de los resultados, pues esta discusión no es más que usted contraponer la teoría con los resultados de esos cuestionarios y esas entrevistas que usted realizó, más el análisis de usted como investigador. Si usted todos esos ítems, usted lo deja con sí, no tal vez, este proceso va a ser un poquitín más difícil porque usted va a tener que interpretar lo que quiso decir esa persona cuando se entrevistó. Y las entrevistas personales usualmente son preguntas abiertas donde las personas pueden expresar a libertad pues sobre lo que se les está
preguntando. Y la observación, obviamente, cuando hablamos de la observación como método, tenemos que hacer una pequeña rúbrica que nos permita a nosotros chequear o enlistar todos aquellos aspectos observables del proceso para luego poder sistematizarlos. Los participantes esperamos que estas explicaciones sean de suma utilidad.